¿cuáles son los signos o las alertas que yo debo saber para tener ya una vida más enfocada en prevenir la aparición de varices? Bien, en cuanto uno ya ve una arañita, una telangiectasia, ya debe ser un signo de alarma como para acudir a un especialista y empezar a hacer seguimiento. Mm, Esto es fundamental porque en primera instancia es un problema estético, pero a la larga llega a ser un problema de salud importante. ¿Sabías que las varices no solamente representan un tema estético, sino que también pueden ser una alerta del sistema vascular que merece atención? Hoy vamos a hablar acerca de esta enfermedad con un especialista, un cirujano cardiovascular, el doctor Ronald Villa, que nos acompaña en Charlas que Sanan. Doctor, bienvenido a este espacio que pretende acercar información de profesionales con experiencia como usted para poder prevenir o guiar a la ciudadanía sobre diferentes temas para encaminar o la prevención o si ya se les ha detectado alguna condición, el tratamiento que pueden tomar. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar acá. ¿Qué son las varices? Bien, las varices son una manifestación, son un signo clínico de una patología que es la enfermedad, la insuficiencia venosa crónica. Entonces, una varice es esto que vemos, una vena dilatada, tortuosa, sinuosa, que hace relieve en la piel. Ahora, ¿qué es la enfermedad? La insuficiencia venosa crónica es una patología que engloba todos los síntomas relacionados a las varices. Las piernas hinchadas, edematizadas, todo eso por el compromiso del retorno venoso. Entonces, no hay un buen retorno de la sangre de las piernas hacia el corazón. ¿Cuáles son las primeras señales que da el organismo de que una varice está por aparecer? Porque el momento en que ya es visible en las piernas, me imagino que ha tenido un proceso hasta llegar a hacerse ver, ¿no? Sí, nosotros manejamos una clasificación en insuficiencia venosa crónica que es la clasificación CEAP. Son distintas fases, estadios. Estadios iniciales son lo que usualmente conocemos como arañitas, que son las telangiectasias. Entonces, estas arañitas ya son una manifestación de que hay un problema vascular, hay un problema venoso. Pero son visibles Ya son las visibles, arañitas. exacto. Ujú. De todas formas, pueden haber ciertos síntomas. Un estadio cero, que sería la sensación de pesadez, cansancio en las piernas. Y ya cuando todo esto va pasando, empiezan a aparecer los signos. Las arañitas, que sería un estadio 1, un estadio 2 cuando ellos son las varices como tal, estas venas dilatadas, un estadio 3 donde tenemos asociado el hinchazón, el edema en la parte más distal de las piernas, un estadio 4 donde ya tenemos cambios en la piel, podemos tener cambios de coloración en la piel, todo esto debido al edema. Podemos saltar un estadio 6 donde ya tenemos heridas abiertas y si esta herida por suerte llega a cerrarse, pasamos un estadio 5. ¿Cuáles son los peligros de no tratar a tiempo esta enfermedad, los riesgos? Sí, la mayor complicación que tenemos son esto de las úlceras venosas, las heridas abiertas que no cierran. Esto llega a ser discapacitante. Hay muchos estudios que la comparan con la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces el paciente no puede movilizarse, acude todo el tiempo al hospital, tiene que curarse las heridas, genera mayor dependencia de la familia. Otra complicación que es un tanto aleatoria, pero sí es frecuente, es la trombosis venosa. Es más frecuente en pacientes que tienen varices. Es muy aleatoria, como le digo, pero también es una complicación que hay ¿Qué es que la tener en cuenta. trombosis? Son la formación de coágulos dentro de las venas. Ujú. Como no hay un buen retorno de la sangre hacia el corazón, hay una cierta éstasis, hipertensión venosa, entonces estos pacientes tienen mayor tendencia a hacer trombosis. Pero como le digo, es más aleatorio. Lo más frecuente es que presenten en estadios ya avanzados las heridas en las piernas, las úlceras. ¿Y cuánto tiempo toma la evolución desde que aparecen las arañitas en las piernas hasta que se da una condición más grave? Es difícil determinarlo, es una pregunta muy frecuente en consultorio. Uno no puede determinar el tiempo de evolución de esta enfermedad porque cada paciente es distinto, los hábitos que tiene cada paciente es distinto, pero en definitiva, si es que no se toman los recaudos, al final va a tener la enfermedad en su estadio más avanzado, que son las úlceras. Ahora, ¿se puede hablar de una predisposición genética del paciente? ¿Se da más en hombres o en mujeres? Hay un factor fundamental que es el factor genético. Entonces, uno tiene el gen y ya de hecho va a tener insuficiencia venosa. Ujú. Se habla de que si padre y madre tienen insuficiencia venosa, los hijos van a tener la probabilidad en un 90% de tener esta patología.
Si tan solo uno de los familiares, uno de los padres tiene insuficiencia venosa, si es varón, tiene un 40% de probabilidades y si es mujer, un 60%. Ahora, ¿por qué es más frecuente en mujeres? Por el tema hormonal. Los estrógenos tienden a generar mayor vasodilatación. En el embarazo, la progesterona sube, entonces también tenemos mayor tendencia a vasodilatación. Y el hecho de que las mujeres se embarazan genera mayor presión intraabdominal y empeora el retorno venoso. ¿Y en qué etapa de la vida se presentan con mayor frecuencia? Es como toda enfermedad crónica, mientras más tiempo estamos expuestos a ciertos factores, van a aparecer los Es decir, problemas. jovencitas de 20, de 30 años pueden tener varices. Hay personas que ya 14, 15, 16 años pueden tener problema. Y eso por la predisposición genética. Exacto. Pero mientras más tiempo estamos expuestos a ciertos factores, de hecho van a desarrollar la enfermedad. Es más frecuente verlo en personas arriba de 40 años, 50 años. Pero son personas que estuvieron trabajando mucho tiempo paradas, mucho tiempo sentadas, tuvieron muchos embarazos. Es decir, ¿el sedentarismo es un factor que influye en la aparición de varices? De hecho, es un factor fundamental el sedentarismo. El no tener actividad física empeora la evolución de la enfermedad, el sobrepeso, tener malos hábitos alimenticios. ¿Y cuál es el tratamiento que se da en cada una de las etapas? Y antes que se me vaya esta pregunta, ¿cuál es el análisis o el estudio que se puede hacer para saber si un organismo tiene la predisposición genética a desarrollar varices? Hasta el momento no se ha identificado claramente cuál es el factor o el gen como tal, como muchas enfermedades. Pero sí ya tenemos la certeza de que si algún familiar tuvo esta enfermedad, la descendencia puede llegar a tenerla. Entonces ahí es donde se encienden las alarmas para acudir al especialista para tomar ciertas conductas. El usar, en el caso de las mujeres, zapatos altos, ¿tiene alguna incidencia en la aparición de varices? Empeora la evolución de la enfermedad. Pero no es que las hace aparecer. No. Si le tocó el gen de tener la enfermedad, la insuficiencia venosa crónica, y usa tacos 24 horas al día, 8 horas al día, 7 días a la semana, la situación empeora porque los músculos de la pantorrilla que funcionan como una bomba para mejorar el retorno venoso están contraídos cuando la persona usa el taco. En perfil se ve el gemelo muy bonito, pero las venas profundas, la vena poplitea, que son el sistema venoso profundo, están contraídas. Pueden estar sufriendo. Ahora, desarrollar actividades durante mucho tiempo de pie también puede afectar. Sí, cuando una persona trabaja mucho tiempo parada, mucho tiempo sentada, no está moviendo las piernas, entonces hay mayor estasis sanguínea, mayor hipertensión venosa y esto va empeorando. Entonces se sugiere en estos tipos de pacientes que haya un reposo activo, o sea, descansar una hora, pero para mover las piernas. Doctor, y una curiosidad, ¿es un signo de alarma cuando uno llega a, no sé, a un hospital, a una clínica y le tienen que abrir una vía para poner un suero y la enfermera dice que no encuentra la vena o que tiene muy frágiles las venas? ¿Es un signo de alarma probablemente para una predisposición a tener varices? No. ¿O no tiene nada que ver? No, no tiene nada que ver. Okay. Hay muchas Era personas, una curiosidad nada más. muchas personas que tienen o muy grandes las venas en las manos, en las piernas, pero porque tienen poca capa grasa. Pero no tiene mucho que ver la insuficiencia venosa que se da más que todo en miembros inferiores con algún problema en miembros superiores. Antes de entrar a los tratamientos que se deben aplicar en cada una de las etapas, hablemos de las maneras de prevención. ¿Cuáles son los signos o las alertas que yo debo saber para tener ya una vida más enfocada en prevenir la aparición de varices? Bien, en cuanto uno ya ve una arañita, una telangiectasia, ya debe ser un signo de alarma como para acudir a un especialista y empezar a hacer seguimiento. Esto es fundamental porque en primera instancia es un problema estético, pero a la larga llega a ser un problema de salud importante. ¿Cuáles son los riesgos para una persona que ha desarrollado varices cuando ingresa a un quirófano? No hay muchos riesgos cuando ingresa a quirófano. Se toman medidas. Un paciente que tiene varices, tromboprofilaxis, vendaje en las piernas, pero esto ya es protocolizado para evitar ciertos problemas como trombosis. Pero este tema de la trombosis en pacientes que se operan puede ser tanto en pacientes que tienen varices como no tienen varices. ¿Y relación de las varices con otras enfermedades de base?
No, no están relacionadas. Hay algunos que hablan que hay cierta relación con la hipertensión arterial, pero no están relacionadas. Más bien, la enfermedad venosa, la insuficiencia venosa crónica, es una enfermedad netamente de las venas que se dan en miembros inferiores. ¿Cuál es el tratamiento a seguir una vez aparecen las varices? O empecemos desde el estadio primario, que es cuando están las arañitas que usted dice. Sí, cuando vemos las arañitas, las telangiectasias, el paciente acude, como le mencionaba, por un problema estético al especialista. Es en primera instancia un examen visual que realiza de pie el especialista y a partir de ello ya podemos recurrir a ciertos estudios complementarios. El estudio que usamos, que es el gold estándar, es el ecodoppler que tiene una modalidad de Doppler pulsado y además color. Con esto podemos determinar a partir de los flujos qué tipo de dirección toma el flujo de la sangre, si es patológico, si es normal. Además podemos tener medidas de las venas, de dónde existen puntos de fuga y a partir de eso tomar cierta conducta. Ujú. Usted me decía que hay una alta incidencia en jovencitas, No tanto en jóvenes, sino más en mujeres. más en mujeres Sí, adultas. mujeres adultas. Y cuando va avanzando la enfermedad, ¿cuáles son otros protocolos y otros tratamientos que se van aplicando? Bien, es fundamental que cuando el paciente acude en estadios iniciales, cambiar los hábitos de vida. Una dieta saludable, hacer ejercicio, si usa tacos altos 24 horas al día, usar menor cantidad de tiempo posible o disminuir la altitud también. Esto puede favorecer. El ejercicio es fundamental para mejorar la circulación en las piernas. Esto es lo principal. Podemos hacer uso también de las medias de compresión. Las medias de compresión en pacientes que ya tienen síntomas o están mucho tiempo parados o sentados en el trabajo ayudan muchísimo a frenar la enfermedad. No hay formas de prevenirlas. Si nos tocó el gen relacionado a la insuficiencia venosa, nos tocó. Entonces podemos frenar la enfermedad haciendo uso de las medias de compresión, cambiando los hábitos de vida. Quiero que entremos un poco más al detalle de estos cambios de hábito de los que usted habla para poder prevenir la enfermedad o poder sobrellevarla una vez ya la tenemos. ¿Es una enfermedad, a propósito? Sí, sí. Es una enfermedad, ¿correcto? Em, Cuando usted habla de hacer ejercicios, ¿qué tipo de ejercicios son los más aconsejables? Cualquier ejercicio que active la bomba muscular que tenemos en la pantorrilla es efectivo, desde caminar, trotar, ¿Más aeróbicos o más de fuerza? aeróbicos. En Aeróbicos primera más instancia, recomendables. sí, lo que se desaconseja, por ejemplo, en pacientes que tienen insuficiencia venosa son los ejercicios de prensa. ¿M? Ujú. Pero sí, todo lo que sea Los que aeróbico tienen ayuda. que hacer presión. Exacto. Hay mayor presión intraabdominal, entonces el retorno venoso también puede empeorar. Ujú. Entonces, todo ejercicio aeróbico que mejore la contracción muscular en el muslo, piernas, más que todo en las piernas, ayuda bastante. Y en cuanto a la alimentación, ¿cómo debe ser la base de esa alimentación? Lo que se les ocurra que sea alimentación saludable es lo aconsejable. De hecho, pacientes que son hipertensos, que tienen dislipemias, no tienen una alimentación saludable, están más expuestos a una dieta con exceso en sal, exceso en grasa. Entonces, una dieta saludable va a hacer que la persona no tenga sobrepeso o mejore si tiene sobrepeso y esto va a favorecer al retorno venoso. Ahora, una persona que tiene varices, ¿eso tiene relación con colesterol alto? No, ¿No? no, 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 ¿Con grasa en las venas? tampoco. Eso está más relacionado con un tema arterial, la aterosclerosis. Pero en tema de insuficiencia venosa, de varices, estaría más que todo relacionado al sobrepeso. Ok, y el colesterol más a las arterias. Exacto. Ah, bueno, Sí, ahí. pero de hecho una persona que tiene malos hábitos alimenticios tiene sobrepeso. ¿Cómo debería ser la vida de una persona que ya tiene los primeros síntomas de varices en las piernas? Los controles con el especialista son Ujú. rutinarios para evaluar la evolución de la enfermedad. Muchas veces se frenan y no llegan a estadios avanzados. Se En- puede frenar la enfermedad. Ah, eso es Exacto, muy importante, yendo a un especialista a tiempo. exacto. Ujú. Como le mencionaba, si ya está encontrada en estadios iniciales, lo ve el especialista, usamos medidas de compresión, empieza a hacer ejercicio con regularidad, 30 minutos, 3 veces por semana, 1 hora, mejora los hábitos alimenticios, desciende de peso, eso va a mejorar o va a frenar la evolución de la enfermedad. ¿Y en qué casos es aconsejable? Porque hay unas microcirugías, ¿correcto?
Sí, cuando el especialista determina que debemos tratar quirúrgicamente el cuadro, podemos hacer uso de métodos mínimamente invasivos, que son Ujú. los actuales. Podemos usar la cirugía láser, que es la ablación térmica endoluminal, cauterizando prácticamente la vena por dentro. También se puede usar la radiofrecuencia. A esto le sumamos a las venas más superficiales hacer la microcirugía, que son pequeños pinchacitos para sacar las venas. Y en algunos casos se usa también los agentes químicos esclerosantes, como el polidocanol para las arañitas, telangiectasias. Bueno, ya hemos dado una buena noticia, que es que si el paciente va a tiempo al especialista, se puede frenar el avance de las varices en las piernas. ¿Cuál es el peor escenario al que se puede enfrentar un paciente en caso de que no asista al especialista a tiempo? Sí, es muy, muy frecuente ver a pacientes varones que quizá porque tienen muchos vellos en las piernas, el pudor, no acuden al especialista, entonces la enfermedad evoluciona. El peor escenario sería encontrar un paciente ya con cambios de coloración en la piel, que será un estadio 4, que ya es irreversible. Los cambios de coloración en la piel, la dermatitis, que se pone la piel negra, oscura, ya llegó a ulcerarse en estadios más avanzados, entonces eso ya es un cuadro muy delicado porque esas úlceras muchas veces no cierran. ¿Y puede provocar otras enfermedades? Sí, es una herida abierta prácticamente, entonces es más frecuente que estos pacientes cursen con eczema, celulitis, infecciones localizadas. Son pacientes, como le mencionaba al principio, que no se movilizan, son dependientes tanto del sistema de salud como de sus familiares, no acuden a trabajar, entonces representan una carga. Puede resultar incapacitante para el paciente. Sí, Bueno, doctor Ronald, le agradecemos por su tiempo, por haber compartido con nosotros esta información tan valiosa acerca de las varices. ¿Hay estudios, algunas estadísticas que nos hablan de cuál es la incidencia en Bolivia de esta enfermedad? a nivel mundial sí tenemos mucha estadística, la prevalencia a nivel mundial es aproximadamente del 40%, en Latinoamérica se habla aproximadamente del 85-88%. 88% de la población en Latinoamérica. Sí, pero hablamos de pacientes que pueden tener ya síntomas en estadio o signos en estadios iniciales hasta estadios más ¿Y avanzados. tenemos las edades de mayor incidencia? Sí, de 40 años para arriba, por lo general, porque son más personas que estuvieron más tiempo expuestas. O sea, estuvieron con una vida laboral activa, tuvieron embarazos de por medio. Lastimosamente en nuestro país no tenemos estadísticas relacionadas a insuficiencia venosa crónica, así que hacemos mano de lo que tenemos más cerca, Latinoamérica. Esa es una falencia, ¿no? En nuestro país. Sí, lastimosamente el tema de investigación en salud todavía estamos muy atrás respecto a países cercanos. Argentina, Chile tienen mayor estadística en todas las enfermedades. Doctor, le agradecemos mucho por estar con nosotros en Charlas que Sanan, y me quedo con eso que usted decía, que si un paciente va y hace su consulta con el especialista a tiempo, es una enfermedad que se puede frenar. Y el avance, lamentablemente, puede tener consecuencias que incapaciten al paciente y que lo haga dependiente de la familia, y eso provoca el cambio por completo de la vida familiar, de la dinámica de la familia y hasta de la economía. Muchas gracias Exactamente. por haber estado con nosotros. Un gusto. Muchas A gracias. ustedes, gracias por seguirnos. Esto es Charlas que Sanan.